Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva teleclínica Ecoinfectología, ya la número 17. Y vamos a hablar hoy de investigando entre pandemias y epidemias. Estamos aquí gracias a la presencia del Proyecto ECO, SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todo el equipo de SOS Telemedicina por hacer posible esta transmisión número 17, y el cual tenemos invitadas de lujos, par de investigadoras, la doctora Flor Pujol, que nos va a hablar de investigación en Venezuela sobre COVID-19, y la doctora María Eugenia Grillet, que nos va a hablar, mientras la COVID-19 avanza, qué ha pasado con nuestras otras epidemias. Y es importante resaltar entonces que, bueno, la doctora Flor Pujol es biólogo de la Simón Bolívar, tiene un doctorado en ciencias, mención bioquímica, es investigador titular emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y jefe de su laboratorio de virología molecular. Adicionalmente es premio Lorenzo Mendoza Fleury en el 2009, individuo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas Naturales de Caracas. Adicionalmente miembro de la Academia de las Ciencias de América Latina, con múltiples publicaciones en distintos temas, sobre todo en hepatitis, VIH y ahora incluso en SARS-CoV-2. Y adicionalmente tenemos a la doctora María Eugenia Grillet, que es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias, siendo igualmente bióloga y PhD en Ecología, pero de la Universidad Central de Venezuela, con postdoctorado en la Universidad de Montreal, y igualmente profesora visitante en el Imperial College en la Universidad de Toronto, en la Universidad de Albany, de Groningen y Ottawa, en Fulbright, en la Royal Society, y es individuo electo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas Naturales, igualmente premio Lorenzo Mendoza Fleury, más reciente, el 2019, y asesora en múltiples organizaciones, en especial en el área de entomología, y ejerciendo la docencia por más de 25 años. Entonces estamos muy agradecidos con ellas dos por acompañarnos en esta oportunidad, donde vamos a aprender que en Venezuela, a pesar de todas las dificultades, es posible hacer investigación, y que simplemente el empeño de muchos logra que esto se haga, y que realmente tenemos que ser más los que nos estimulemos a hacer investigación a pesar de las adversidades. Y sobre todo hoy en día, con estos problemas pandémicos, infecciosos y de diversos tipos, definitivamente es muy importante tener personas valiosas como ellas dos, y que nos enseñan un camino que debemos estimular y seguir todos nosotros. Entonces, bueno, les dejo con ustedes inicialmente con la doctora Flor Pujol. Bueno, yo voy a tratar de resumir, digamos, la investigación que se ha realizado y se está realizando en Venezuela. Debo hacer algunos comentarios. Esta presentación obviamente está sesgada. Está sesgada en primer lugar, bueno, se presenta la producción científica basándonos en una base de datos que es el Web of Science, algo también en Medline, pero básicamente el Web of Science. ¿Y por qué el Web of Science? Porque esa base de datos permite también ver un poco el impacto con las citas que han tenido esos trabajos, ¿no? También algo de la investigación que les voy a presentar es por mi interacción con investigadores venezolanos, y obviamente que ahí hay un sesgo porque obviamente no conozco todos las investigaciones que se están realizando, pero bueno, y por eso la descripción no va a ser exhaustiva, y además, bueno, por razones de tiempo, ya que, bueno, trataré de limitarme a 30 minutos. Esto es la producción que aparece en el Web of Science poniendo como palabras claves SARS-CoV-2 o COVID-19 o Novel Coronavirus 19, y en dirección Venezuela, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Venezuela. Como vemos, estamos bien rezagados con respecto a la producción científica. Estos son algunos países de la región.
quiero resaltar positivamente la producción de Colombia, que digamos pasó a Argentina y Chile, que tradicionalmente tenían más experiencia en virología, por ejemplo, que la misma Colombia. Y en este sentido también, estos análisis también pueden tener un cierto sesgo. Por ejemplo, la producción de Cuba es bastante alta y esto va a depender un poco de si sus revistas, las revistas nacionales de cada país, cuántas revistas nacionales están indexadas en el Science Citation Index. Obviamente esto introduce un sesgo que quizás el número de citas viene un poco a mostrarnos el impacto que ha tenido esa investigación. Y ahí de nuevo Colombia pues resalta muy favorablemente. Obviamente México y Brasil, como era de esperar. En el caso de Venezuela, la producción es relativamente baja, pero ha sido de cierto impacto, como se ve en el número de citas. Aquí también hay algunos países que tienen pocas publicaciones y tienen un relativamente alto impacto, y una de las razones es un artículo de varios países que tiene en un año y 2 meses 664 citas, lo cual es bastante, digamos, significativo para el promedio de las citas que acumulan artículos de la región, ¿no? Y es un artículo, de hecho, de un venezolano, pero que está en Pereira, que es Alfonso Rodríguez Morales, pero junto con otro venezolano que también en este momento está en Nueva York, que es Alberto Panís Mondolfi, del cual deben haber oído hablar, que fue también premio Lorenzo Mendoza Fleury en el 2019, y quien casi me atrevo a decir generosamente, pero es una forma de seguir involucrando a su laboratorio en Barquisimeto, que es una incubadora científica, siempre incluye la afiliación pues, de ese laboratorio en estos trabajos. Y por eso entonces que está Venezuela incorporado en este artículo altamente citado. El próximo artículo con más de 100 citas también es un equipo similar. De este vamos a hablar después cuando desglosemos algunos trabajos. Y el tercero es un artículo de modelaje molecular, del cual también hablaremos. Más o menos el desglose y un poco quizás muy aproximativo del tipo de publicaciones que se han generado en el Web of Science en Venezuela. Resaltan las publicaciones de índole clínico, tanto de descripción de casos, de metaanálisis, como artículos de revisión, ¿no? En epidemiología también hay un par de trabajos, unos cuantos trabajos. En ciencias sociales, artículos de opinión. Y bueno, vamos a ir, escogí algunos de estos trabajos en este orden: clínica, epidemiología, diagnóstico, modelaje molecular, genómica, opinión y artículos de revisión y sobre todo también difusión. Entonces, en clínica, este es el artículo del cual les mencioné, que es un artículo que salió, fue aceptado el 11 de marzo de 2020, digamos realmente muy al inicio, el día que se declaró la pandemia por coronavirus, ¿no? Y que tiene ya 664 citas. Es un metaanálisis de varios países, no solo de países de la región, y bueno, aquí resalto a Alberto Panís Mondolfi, que es quien le contribuye pues con su filiación a que este artículo sea incorporado en la producción venezolana. Y es, digamos, un artículo muy reciente, recién la epidemia, que describe entonces todos los síntomas y las características de imágenes radiológicas, etcétera, de esta enfermedad que apenas se estaba conociendo. En ese momento no sabíamos, por ejemplo, toda la asociación con tromboembolismo y toda la inmunopatología asociada a efectos trombóticos. Luego, otro desarrollo, este es un desarrollo de producción, digamos, que son anticuerpos neutralizantes. Conocemos la experiencia con Regeneron, puesto que hasta Donald Trump lo recibió en su episodio de COVID-19. En este caso es BioTecFar, que es la compañía, la fundación pues de la Universidad Central de Venezuela, para que produce, por ejemplo, sueros antiofídicos y antiescorpiónicos, y con esta misma estrategia inmunizaron unos caballos
con la RBD, es decir, la porción de la proteína de la espiga que une al receptor, ¿no? Y consiguieron entonces un título interesante de anticuerpos por ELISA y también un título de anticuerpos, dije un título de anticuerpos, sí, aquí un título de anticuerpos neutralizantes en la preparación, como ven aquí, hasta unos 2.500 y en futuras ampollas ha ido incrementando ese título de neutralización. Este es un artículo que está actualmente en revisión por pares. Justamente como introduje lo de los anticuerpos neutralizantes, este es dentro de nuestro laboratorio el único laboratorio tipo P3 que está funcionando. Higiene tiene un container que es tipo P3 que se le adquirió durante la epidemia de ébola 2014 y digamos, el único laboratorio fijo, pues, con facilidades de bioseguridad que permiten el cultivo de este virus. El doctor Héctor Rangel, quien está a cargo de estas investigaciones, ha aislado decenas de aislados virales y les doy la primicia que también ha aislado la variante P1 que circula pues en Brasil y que ahora circula ampliamente en Venezuela, ¿no? Y esto justamente permite evaluar antivirales, pero también anticuerpos neutralizantes, como les mostré. El suero equino fue uno de ellos evaluado por estas técnicas. Aquí vemos como es un virus citopático, cuando uno tiene un césped de células, estos punticos son justamente el virus causando efecto citopático y uno puede contar cuántos virus había pues por placa. Y cuando aquí pues sencillamente toda la monocapa fue eliminada, la monocapa celular. Y entonces cuando hay alguna neutralización, como por ejemplo aquí, vemos que se reduce el número de virus en cada plaquita. Pues ese es un método de medir neutralización. Otro estudio asociado a susceptibilidad, en este caso genética, sabemos que hay familias que se infectan de forma más grave, que se infectan todos y cursan episodios más graves. La doctora Esmeralda Bizzi en el Laboratorio de Biología de Virus, junto con la doctora Mercedes Fernández, que es de inmunogenética en el IBIC, también están estudiando algunos polimorfismos en el sistema de grupo sanguíneo, FUT2 e inmunológico sobre el Toll-like receptor 7, para correlacionar con la evolución de la enfermedad. En epidemiología, lo primero, unos artículos que tuvieron mucho impacto y sabemos que también un impacto negativo, ya que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales recibió amenazas por ello, que son, digamos, artículos de predicción y de modelaje, en este caso matemático, para poder predecir el comportamiento y evaluar más precisamente el comportamiento de la epidemia, ya que sabemos que hay un diagnóstico insuficiente en Venezuela, por lo tanto hay un subregistro, entonces se procede a las herramientas de modelaje matemático para apreciar mejor el comportamiento de la epidemia. Este es, por ejemplo, un modelaje que predecía, digamos, 6 veces o más, sí, aproximadamente 6 veces más casos que los que estaban siendo reportados. Otro estudio de epidemiología, de nuevo, más bien del grupo colombiano, pero el autor de correspondencia es de nuevo Alberto Panís Mondolfi, y por ello entonces la afiliación venezolana. Y es poner un poco la atención sobre la gran amenaza que significa el presagio de una eventual grave situación de la COVID en estas comunidades indígenas tan vulnerables. Se ha visto también altísimas incidencias de esta infección en todo el Amazonas suramericano, pues. Entonces, este artículo también de epidemiología. En cuanto a diagnóstico e inmunología, entonces, bueno, muy rápidamente recuerden que para detectar la infección activa se detecta el virus y luego aparecen relativamente rápidamente la IgM, sin embargo
no es lo ideal para diagnosticar la infección y ya la IgG aparece prácticamente cuando se está resolviendo la infección. Quiero detenerme en algo que se sale un poquito del tema, pero aquí esta zona, que es como el periodo de incubación, algunos gráficos muestran como que la persona puede ser contagiosa y que la PCR puede ser negativa. Esto en general no es así. Digamos, el estándar de oro, que es detectar el ARN por PCR en tiempo real, coexiste, pues aparece al mismo tiempo que la contagiosidad de la muestra. Es decir, podemos tener cierta garantía que por PCR podemos estar descartando los casos de peligro de contagio. Al final, sí, la PCR se mantiene más tiempo que el virus infeccioso porque probablemente permanecen restos de virus o virus neutralizados que ya no son infecciosos. Perdónenme esta pequeña salida, pero me pareció relevante porque han circulado algunos gráficos donde pareciera que la persona puede ser contagiosa antes de ser detectada por PCR. Y estos anticuerpos, entonces también podemos detectar antígenos. Sabemos que si la carga viral es suficiente, el antígeno funciona bastante bien. Se está viendo en las clínicas, por ejemplo, una buena correlación entre la clínica sugestiva de COVID y la positividad del antígeno viral. Pero después entonces estos anticuerpos que nos ayudan a ver exposición o que nos pueden ayudar también a ver ahora, todo el mundo quiere saber si produjo anticuerpos contra determinada vacuna, ¿verdad? ¿Qué antígenos usar? Y inicialmente se usó el antígeno de la nucleoproteína porque es un antígeno bastante abundante en el virus y entonces era relativamente fácil pescarlo. Sin embargo, ya muchas de estas pruebas rápidas o ELISAs están incorporando la famosa proteína de la espiga que vemos aquí. Aquí vemos su RBD, pero se sabe que hay anticuerpos producidos contra otras regiones de esta proteína y es más, que algunos de estos anticuerpos pueden ser neutralizantes. En este sentido, el equipo del doctor Oscar Noya y la doctora Belkis Noya, que tienen una amplia experiencia en el diseño de péptidos sintéticos, entre otras cosas para diagnóstico, hicieron una evaluación inmunoinformática por distintas estrategias. La primera, perfil de hidrofobicidad, hidrofilicidad. Los antígenos, los péptidos antigénicos normalmente están en las regiones hidrofílicas. Por predicción de epítopes, hay programas que ya permiten predecir epítopes. Y finalmente, por estudios de modelaje molecular, de nuevo, que tienen que ver con también tratar de predecir los epítopes en esta. Y la mezcla de todas estas predicciones los llevó a evaluar 200 péptidos sintéticos de distintas proteínas, no solo RBD, proteína de la espiga, nucleocápside, proteína M y también proteínas no estructurales. Y aquí, estos son, digamos, es una síntesis del péptido en papel donde uno puede ver los punticos positivos son, digamos, péptidos que están siendo reconocidos, bien sea IgG, IgM o IgA, por distintos pacientes que se sabía que habían tenido coronavirus. Otro estudio, aunque este es de Ecuador, pero también tenemos un colega que trabaja en Venezuela, Jacobus de Guarda, en este estudio y me pareció relevante, es medir un poco, intentar evaluar inmunidad celular a través de la producción de interferón gamma. Y entonces es, de alguna forma, estimular con péptidos sintéticos o con proteína y ver si los linfocitos producen interferón, es decir, se activan, ¿no? Y una cosa interesante de este estudio es que había inmunidad celular preexistente antes de la epidemia en estos individuos. Y esto es lo que siempre nos hace pensar, ¿será que el cruce de infecciones previas con otros coronavirus, será eso lo que está protegiendo en parte a los niños? ¿Será que en África hay cierto grado de protección, etcétera? El doctor Jacobus de Guarda está actualmente en Venezuela y está trabajando justamente en este tipo de ensayos, realizarlos en población venezolana, con los vacunados y también con proteínas recombinantes en desarrollo de ELISA para medición de anticuerpos.
Justamente he estado hablando de modelaje molecular, perdón. Y este fue el artículo que les mencioné que salió el 18 de marzo, antes que tuviéramos casos prácticamente en Venezuela, y que también ha acumulado un número interesante de citas, de 103 citas. Y lo que se hizo en este estudio fue comparar la afinidad a través de métodos de docking, que son medir las energías de unión de acoplamiento molecular del receptor, de la proteína del virus hacia su receptor, de estos tres virus, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y un coronavirus de murciélago cercano al SARS-CoV-2 de RAT-G13, y viendo que la afinidad del SARS-CoV-2 era la mayor de estos dos. También a través de este tipo de estudios, evaluando afinidad, explicar un poco el tropismo del virus, y la correlación fue bien clara. Los animales que sabemos que se infectan con coronavirus, sabemos que el gato más que el perro, que el ratón no, por lo menos antes de que surgieran las variantes. Y aquí están los bisones, y vemos cómo hay una correlación en lo que predicen estos estudios de modelaje. Otros estudios de modelaje tienen que ver con acción de antivirales conocidos, en este caso los famosos inhibidores de proteasa del VIH, que por estudios de docking tienen una afinidad similar que la que tienen hacia VIH. Personalmente a mí me emocionó mucho este resultado. Sin embargo, sabemos que estos antivirales han resultado ineficientes. Yo todavía pienso que quizás a través de combinaciones o a través de cambios en la vía de administración, no hemos explorado suficiente la administración nasal, podría quizás rescatarse estas drogas que ya están validadas, que ya están disponibles en el mercado, ¿no? También es un estudio con famotidina, que también, y ver su interacción con las dos proteasas que tiene el virus. La famosa ivermectina también fue motivo de estudio de modelaje molecular, donde se encontró, aquí este es un estudio de Liebig, y este es un estudio de Joseph Ortega, fue nuestro postdoctorante, es un venezolano que está actualmente en Cleveland, y un estudio con María Luisa Serrano, que es de la Facultad de Farmacia de la UFB. Y este es un grupo de la Universidad del Zulia y del Liebig Zulia, donde evalúan entonces la interacción de la ivermectina, de nuevo, una potencial interacción de la ivermectina con estas proteínas, ¿no? Entonces, uno de los últimos estudios que también es interesante es analizar y tratar de predecir qué mutaciones que están apareciendo en la espiga, y ustedes reconocen la N501Y aquí, qué mutaciones le confieren más afinidad, por lo menos por predicción, por moleculares, ¿no? Y vemos aquí que sobresalen 5 mutaciones, de las cuales hemos oído hablar bastante, de la N501Y. Estos estudios obviamente se logran hacer en Venezuela. ¿Por qué? Porque primero no requieren de mayor inversión, porque requieren pues de computadoras que existían previamente, acceso a internet, esperando ese acceso pues, y entonces de alguna forma han surgido varios estudios, quizás en parte por las limitaciones conocidas por todos para hacer investigación en Venezuela. Ya que estuvimos hablando de las mutaciones, voy a presentar algunos trabajos sobre genómica, y estoy un poquito pasada de tiempo, voy a tratar de ir un poco más rápido. Este fue un primer estudio, de nuevo, Alberto Panís Mondolfi, son 3 muestras de individuos basculantes venezolanos, pero que se tomaron en Colombia, y encontraron la presencia de esta famosa mutación de 614G. Nosotros también, ya con muestras de aislados venezolanos de distintas regiones del país, encontramos esta mutación. Y también en Margarita, en el primer brote, una pequeña lesión en la proteína NSP1, que de nuevo, por estudios de modelaje, pudimos ver que afectaba
la conformación de la proteína. No sabemos si tiene alguna afectación en el fenotipo de este grupo de virus, pero que ya después en el segundo brote epidémico no parece circular. Las variantes, sabemos que hay 4 variantes de preocupación. No voy a extenderme, podemos dejarlo para las preguntas. Sabemos que hay 2 mutaciones claves, la N501Y y la E484K, entre otras que también son claves. Sabemos que algunas más que otros, sobre todo si está presente la famosa ERIC, E484K, se reduce mayormente la efectividad de la vacuna, sin que esto signifique que las vacunas hayan perdido total efectividad. Y la variante que circula en India, que tiene un homólogo de la E484K y al parecer es más sensible, es decir, es menos resistente esta mutación a la acción de anticuerpos neutralizantes, lo cual sería una buena noticia. Nosotros hicimos, como no podemos secuenciar centenas de miles de genomas como se ha hecho en el Reino Unido, hicimos un CEDAS, un tamizaje rápido, amplificando solo 1000 nucleótidos de la región que contiene esas mutaciones, y así identificamos una putativa B11281, que es la P1, la que emergió en Brasil, y una vez identificada, esta fue para genoma completo, y seguimos con un método aún más rápido, y ya llevamos 1300 secuencias pues, de lo que ha circulado este año en Venezuela. Y la buena noticia, ya nos instalaron un equipo ISEC, que es el Illumina más pequeño de la gama de los Illumina, y ya pudimos secuenciar 16 secuencias en el equipo, confirmando obviamente la circulación, la amplia circulación, como ven aquí. En morado ven cómo va predominando, primero en las regiones orientales, pero también ya en las occidentales. Artículos de opinión basados en información. Tenemos este artículo importante, reciente, mayo 15, del presidente de la Academia Nacional de Medicina, con Marino González y nuestro querido doctor José Esparza, donde se ruega porque los esfuerzos del COVAX se hagan efectivos en Venezuela y se eliminen las trabas que todavía existen para poder tener acceso a un programa de vacunación tan necesario en Venezuela. Artículos de revisión y difusión. La Gaceta Médica de Caracas tiene muchos artículos de la Academia Nacional de Medicina. Está esta iniciativa CIENMET, que son artículos no evaluados por pares, pero que permiten difundir información muy rápidamente y son publicados de forma inmediata. Podríamos decir que es un poco como nuestro MedRx venezolano, y que tiene una amplia visita pues, hasta de otros países. Los boletines, que han sido también, ya van 33, van 34, hay el número 34 salió hoy, sobre el clamor y por el acceso a vacunas en Venezuela. Nuestras revistas de especialidades, la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, que publicó a finales del 2020 todo un compendio de artículos de revisión. La Sociedad Venezolana de Infectología además ha hecho una serie de recomendaciones, como por ejemplo con el abordaje terapéutico para evitar el uso excesivo, por ejemplo, de antibióticos o de otros pseudo tratamientos que no tienen basamento científico. La acta científica de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas y Especialistas también presentó algunos artículos sobre diagnóstico y pues los problemas de subregistro, etc. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales recientemente también publicó un número especial dedicado a COVID-19, donde hay aspectos virológicos, epidemiológicos, clínicos e histopatológicos, las implicaciones de la COVID en seguridad alimentaria, en la economía global y este gran problema que nos afecta, que son la infodemia y todo el problema de la divulgación correcta y difusión correcta de la información veraz.
no puedo dejar de mencionar la importantísima labor que ha realizado SOS Telemedicina. Aquí vemos más de 57.000 suscriptores, más de casi 23 millones de visualizaciones, 850 videos, más de 2 millones de visitas en estos videos, y también estas teleclínicas de las cuales estamos participando en una hoy, que han sido muy activas durante la pandemia, y también publicaciones en el área de especialización. A nivel de divulgación también ha habido la intensa labor de ProDaVinci, por mencionar uno de los... Y obviamente el Mirador Salud, que también ha publicado numerosos artículos de divulgación sobre este tema. Como presenté algunos resultados de nuestro laboratorio, no puedo dejar de agradecer a todo el equipo en el aspecto que también está involucrado en el diagnóstico de la COVID-19, coordinado por el doctor Héctor Rangel. También hay participación de al menos 2 otros laboratorios, más una unidad de microscopía electrónica dentro de este trabajo, que los trabajos experimentales han sido financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y un especial reconocimiento tanto del equipo del IBIC como el equipo de higiene y los otros centros que están dedicados a diagnóstico. En particular, el equipo de higiene está abocado desde principios del año pasado, trabajando de lunes a domingo en el diagnóstico molecular de esta enfermedad. Sabemos que el diagnóstico es insuficiente, pero no por ello no podemos dejar de reconocer la intensa labor que han hecho estos equipos y estos laboratorios. Y obviamente un reconocimiento especial a nuestro personal de salud, que ha sufrido, que viene también trabajando de forma muy intensa y además ha sufrido los embates. La OIPS recientemente ha clasificado a Venezuela como la más alta tasa de mortalidad de personal de salud de la región. No puedo dejar de agradecer a 2 grandes virólogos venezolanos, uno que está en Washington, pero la pandemia nos los trajo como si estuviera en Venezuela, el doctor José Esparza, que muchos conocen, y obviamente el doctor Ferdinando Liprandi, quien nos ha brindado mucha asesoría en todos estos estudios. Por su atención, gracias. Muchas gracias, excelente conferencia. Bueno, vamos a seguir entonces en aras del tiempo con la doctora María Eugenia Grillé. Buenos días. En primer lugar, darle gracias al doctor Manuel Figuera por la invitación y a la Sociedad Venezolana de Infectología por estar en este espacio de la teleclínica del día de hoy y por permitirme, por supuesto, hablar de un tema que no es COVID, pero sí a propósito del COVID, que es sobre las otras epidemias que han, digamos, impactado al país, siguen impactando y seguirán impactando a pesar, después de que pase el COVID. Quizás esta caricatura para mí ha sido la más ilustrativa de lo que voy a hablar hoy. De hecho, me acompaña desde el principio de la pandemia, ya que me tocó como casi la mitad de mis colegas aquí en el país y en el mundo, a pesar de trabajar con enfermedades mediadas por insectos vectores, tratar de aportar al conocimiento del coronavirus desde los aspectos de la epidemiología, ¿no? Y la ecología. Un poco lo que quiero recordarles es que nuestras epidemias aún siguen avanzando a pesar del COVID, y quizás una de las grandes preocupaciones es cómo está impactando la pandemia de COVID a estas epidemias. Ya vamos a ver. Este es un cuadro de las principales enfermedades transmitidas por vectores en la región, en las Américas, para que ustedes vean la amplia propagación en nuestro continente, y en particular las de 2 mayores ocurrencias e impacto, como son las arbovirosis y la malaria. Yo me voy a referir particularmente a trabajo de investigación en la malaria y el dengue que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación por los últimos años. Recordarles que estas enfermedades representan más o menos el 17% de la morbilidad en el mundo
y más de 700.000 muertes anuales. Mencionaré brevemente el impacto que se prevé está teniendo el COVID sobre estas epidemias y endemias, porque la malaria y el dengue son, desde mi punto de vista, las epidemias, las infecciones mediadas por vectores más importantes en el mundo. ¿Por qué hablamos de reemergencia de malaria en Venezuela y cuáles son los principales factores asociados? ¿Qué ha pasado con otra de nuestras endemias que se ha vuelto silente, como es el dengue? Y finalizar mencionando o digamos dejando este mensaje que debemos, debido a que el COVID ha llegado para quedarse, es mi punto de vista, se debe buscar urgentemente estrategias de mitigación del impacto que ha tenido el COVID en los programas de control de malaria y el dengue en particular, y cómo adaptar estos programas de control a la nueva realidad epidemiológica que representa el COVID-19. Una de los grandes temores que se tiene hoy en día es que haya habido un retroceso en año y medio en todos los avances que se ha tenido en materia de control y eliminación de estas enfermedades. De hecho, vivimos en la era de las agendas de eliminación. Ya hay agendas de eliminación para la malaria, agendas de eliminación para las enfermedades desatendidas, entre las cuales se encuentra el dengue, y ya hay mapas de ruta aquí establecidos, o sea, con metas específicas para el año 2030, donde se espera que al menos haya un 75% de reducción de la mortalidad, un 60% de la morbilidad y una reducción en la ocurrencia en la mayoría de los países de estas enfermedades. Pero sabemos cómo el COVID ha impactado a los servicios generales de salud. De allí que es esperable que tanto la vigilancia, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de estas infecciones haya sido afectada por la pandemia. Igualmente el suministro de medicamentos, insumos en general, el impacto que ha tenido la pandemia sobre la infraestructura y el personal de salud, y el impacto en general socioeconómico que han generado las medidas de restricción y cuarentena, muy particularmente en nuestro país, que se han agudizado aún más nuestra crisis local. De allí que es urgente evaluar, tanto de manera general o específico, el impacto que está teniendo el COVID sobre estos programas de control. La malaria sigue siendo la causa mayor de mortalidad y morbilidad en el mundo. Estamos hablando de más de 200 millones de casos y más de 400.000 muertes por año en aproximadamente 87 países, de acuerdo al último boletín de la OMS. La malaria, el control y la eventual eliminación de la malaria es uno de los grandes desafíos de salud pública que aún dominan las agendas o mapas de ruta, como ya mencioné. La malaria por Vivax, ¿verdad?, es mucho más importante en Sudamérica. Como ustedes saben, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela representan 80% de los casos, y la malaria por falciparum es más importante en África, pero sin embargo vean la importancia en Venezuela. De hecho, aquí señalado, Venezuela es considerado hoy el principal foco caliente de malaria de ambas especies, y voy a tratar de explicarles por qué decimos esto, ¿no? Entre el 2015 y el 2019, Venezuela aportó aproximadamente casi 2 millones de casos de malaria en el continente. En el último reporte de la OMS, Venezuela representa el 53% de morbilidad y el 73% de mortalidad por malaria en Sudamérica. Si ustedes ven esta grafiquita acá, lo que quería representarles es que a partir del 2011 la tendencia de casos de malaria de Venezuela comenzó a alejarse de la tendencia de los otros 3 países, Brasil, Colombia y Perú. Recuerden este colorcito acá porque es muy importante, el área más caliente acá al sur de Venezuela, y aquí nosotros vemos la curva de casos, de incidencia de malaria y de casos de Venezuela entre el 2007 y el 2017, cómo ha aumentado progresivamente. De hecho, la región no podrá estar libre de malaria para 2030 por la situación en Venezuela.
Y acaba justo de salir un comunicado ayer, de una nueva estrategia de aceleración de la eliminación de la malaria, entre los cuales se encuentra Perú y Colombia, como dos países de la región. Obviamente Venezuela y Brasil, que ha tenido también un aumento significativo el año pasado, no aparecen en esta agenda. En los últimos 30 años, esta es la curva de malaria de Venezuela entre el 36 y el 2017, la famosa etapa de la eliminación, ¿verdad? Y fíjense cómo en los últimos 30 años ha habido un aumento progresivo de esta enfermedad. En nuestro grupo de investigación nos hemos dedicado a tratar de entender este aumento en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, y hemos abordado esta aproximación desde el punto de vista de la ecología y la epidemiología, tratando de entender a la malaria como un sistema complejo que es, tratando de entender aspectos ambientales, sociales, entomológicos y parasitológicos de la causa de este aumento, ¿no? En particular, ¿verdad? Aquí esta gráfica resume la serie de tiempo de los últimos 27 años, y voy a hablar particularmente de cuáles son los factores que han incidido en esa tendencia de aumento de los casos. Perdón. Es obvio que la crisis política, social y económica, ¿verdad?, de Venezuela comenzó a afectar todos los programas de control en el país, y particularmente el de malaria. Aquí tenemos la curva del año 2000 hasta el 2017 de los casos de malaria, y fíjense cómo la curva de inflación del país, ¿verdad?, anual, más o menos simula, se puede ver como una especie de correlación que sea espuria, sobre todo a partir del 2014, coincidiendo con la baja que hubo a partir del 2013 en los precios del petróleo. De hecho, en esta curva nosotros podemos ver, la curva verde es la inversión del país de Venezuela en el programa de malaria, como ha venido disminuyendo a cero, y las barras grises es cobertura de población protegida por dichas medidas también, como ha venido disminuyendo. De allí que la falta de inversión ha contribuido con el desmantelamiento de los programas de malaria en Venezuela en los últimos años, y sin duda alguna esto ha sido una de las causas principales de su aumento. Algo que nosotros hemos venido, advirtiendo desde el 2016 en adelante. Si nosotros evaluamos el patrón temporal en los últimos 10 años de malaria, es sorprendente ver cómo el riesgo de esta infección ha estado localizado en un solo estado, el estado Bolívar, aquí representado, en un solo municipio, el denominado municipio Sifontes, y en dos parroquias en particular, aquí reflejadas en más oscuro, en colores más calientes, y aquí detalladas significativamente. Es decir, que la malaria siempre ha estado lo que hemos llamado arrinconada en una esquina muy particular del estado Bolívar. Si nosotros hacemos un zoom a ese municipio, en particular podemos ver incluso un grupo reducido de localidades ubicadas en la zona denominada Las Claritas, al sur de Bolívar, que normalmente han aportado más del 61% de la malaria del estado y más del 60% de la malaria en el país. Hemos estado estudiando un poco cómo ha sido la dinámica de transmisión de la malaria en estas zonas, y lo que podemos observar es que la mayoría de las localidades que producen más casos de malaria en los últimos años han estado ubicadas en las zonas deforestadas por la minería del oro de esta región. Es decir, dentro de esa parroquia, la malaria se concentra en pocas localidades ubicadas en localidades mineras ubicadas en esta zona aquí deforestada mencionada. De hecho, la minería, conforme la crisis venezolana ha aumentado significativamente, la minería ilegal ha sido promovida de forma directa o indirecta en esta zona, y ha aumentado significativamente, como veremos posteriormente. De hecho, si nosotros hacemos un análisis del perfil epidemiológico de los casos, de los pacientes que acuden a diagnóstico de malaria en los últimos 10 años, vamos a encontrar que el 62% de la población de esa casuística corresponde al oficio minero,
Y aquí lo que vemos es el perfil de edades, ¿verdad? De esa, tanto para falciparum como para vivas, de esos pacientes, concentrado principalmente en la edad entre 21 y 30 años y del género masculino. Es decir, que la malaria es, la exposición a malaria está relacionado con la ocupación, ¿verdad? En este caso el riesgo es denominado riesgo ocupacional, y siendo la minería ilegal el principal factor socioeconómico local que ha impulsado el aumento de malaria en esta región. El controlar malaria en estas regiones es uno de los desafíos más grandes que presenta la región para el programa de malaria. Si podemos ver un esquema aquí general del impacto que tiene la minería en particular, quisiera mencionar tres, y es sobre la deforestación, sobre el mercurio y sobre los aspectos sociales. No me voy a referir a todos ellos. Voy a referirme en particular el efecto que tiene sobre la deforestación, porque es la vía expedita para el aumento de riesgo de malaria, y es lo que hemos concentrado en los últimos años en nuestros estudios. Perdón. Una de las hipótesis que hemos estado evaluando es cómo precisamente los cambios en el paisaje por esa actividad minera explican el incremento a largo plazo que ha tenido la malaria en esa zona. Fíjense, esta es una imagen de satélite del sur de Venezuela, y estos puntos rojos son puntos de minería ilegal, que esta imagen ya tiene creo que un año, año y medio, ya esto ha aumentado impresionantemente. Pero aquí van a ver una concentración, ¿verdad?, que llamamos también un clúster de casos de minería que coinciden precisamente con el municipio Sifontes y con esta área de Las Claritas que ya les mencioné. De hecho, nosotros podemos establecer una relación que la malaria ha aumentado aproximadamente unos 746%, ha habido un incremento de 746% conforme se ha ido perdiendo cobertura de bosque a lo largo de los años. Esto lo hemos también estado evaluando más recientemente, tratando de modelar no solamente la minería y la deforestación, sino otras variables asociadas al clima, a salud y a aspectos particulares de la ecología del vector. Pero lo más importante para nosotros es tratar de entender qué media entre la deforestación y el riesgo de malaria, y tiene que ver con la ecología de los mosquitos. Aquí esta es una imagen de satélite más cercana de esta zona de Las Claritas. Aquí lo que ustedes ven, las localidades en rojo son localidades de malaria, y si nosotros hacemos un buffer de 1 kilómetro alrededor de ella, vamos a encontrar la concentración de hábitats o criaderos de los principales vectores de malaria. Esa concentración es muchísimo mayor con respecto a localidades de malaria con menor casos de malaria ubicados en otras regiones. Es decir, que de alguna otra manera la distancia de estos hábitats aumenta el riesgo de malaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los cambios en el uso de la tierra generados por la deforestación, cuando en general para la biodiversidad en general de insectos es negativa, tiene un impacto negativo, las especies vectoras, los mosquitos anofelinos, por el contrario, son especies colonizadoras tempranas que se ven favorecidas por estas perturbaciones de hábitat. De allí que el impacto que tiene la deforestación en la creación de lo que en ecología llamamos ecotono, que es la vegetación de borde, y de las lagunas que deja el minero después que explota y extrae el oro, son posteriormente colonizadas por las principales especies que están transmitiendo la malaria en esta zona, que es Anopheles albitarsi y Anopheles darlingi. Actualmente nos es más cercanos de esta relación para tratar de dilucidar qué aspectos de la ecología en particular promueven el mayor número de poblaciones de mosquitos y el mayor contacto hombre-vector en estas áreas, ya sea por promoción mayor de hábitats acuáticos o por incremento de la sobrevivencia del adulto producto del incremento de borde de vegetación. Pero son estudios que pensábamos empezar el año pasado, pero fíjense, por la pandemia no hemos podido arrancar. Uno de los impactos también que tiene sobre investigación la pandemia.
Desde el 2014 la malaria también ha reaparecido en el resto del país. Como podemos ver acá, o sea, se ha ido, digamos, propagando la alta migración interna desde todas partes del país a las zonas mineras. Se ha convertido como una especie de propagador de lo que, así como lo llaman los famosos malariólogos, la semilla malárica, de manera tal que actualmente tenemos malaria en casi todo el territorio. Esto es del 2014 hasta el 2017, que tuvimos información. A partir del 2018 ya no hay boletín y digamos, datos con que analizar, pero lo que sí hemos visto es que ha habido una migración interna que ha llevado la malaria a regiones tan cercanas como nosotros acá cerca en los valles del Tuy. De hecho, el porcentaje de población en riesgo ha aumentado considerablemente y ya tenemos malaria en casi todo el resto del país. Hemos tratado de modelar esta dinámica en lo que nosotros llamamos en ecología como una dinámica fuente-sumidero, con la principal fuente, este municipio que ya les mencioné. Y no solamente esa migración ha sido interna, sino que debido a la migración que hay, digamos, venezolana, en particular la migración entre Venezuela y Brasil, que se ha formado una especie de corredor de malaria entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil, ha generado el problema de lo que se llama el cross-border malaria, que advertimos en esta publicación en el año 2019, como desde el 2014 al 2016 el número de casos de malaria importados en el norte de Brasil, la mayoría provenía de Venezuela, algo que ha seguido, como podemos ver en esta reciente publicación, hasta el 2018, acá Venezuela más oscuro, como ha aumentado el número de casos presentes en el norte de la región del Roraima. Este es uno de los desafíos mayores también que tiene la agenda de eliminación de malaria en Sudamérica, que será el cross-border malaria, ¿no? De hecho, esta crisis regional ha impactado considerablemente otros países. Fíjense, estos son los casos de malaria entre el 2018 y 2019, exportados por Venezuela a otras regiones. Los países más impactados son Brasil y Colombia, obviamente, pero le quiero mencionar en particular el caso de Argentina, donde fueron detectados 10 casos de malaria provenientes de Venezuela, porque Argentina ha sido certificada como un territorio libre de malaria hace 2 años. O sea, de allí que el peligro que se corre en la reintroducción de la enfermedad en áreas ya libres de malaria, en el aumento de la transmisión de lo que se llama malaria de borde, malaria de frontera, y la propagación de genes resistentes a las drogas, a los medicamentos, algo que también hemos venido monitoreando, pero que requiere monitoreo continuo de ahora en adelante, ¿no? La malaria en Venezuela, aparentemente para el año 2020, es lo que tenemos información extraoficial, presenta una reducción del 54% de los casos y menos del 73% de las muertes. No sabemos cuánto de esto se deba realmente a su registro, a falta de vigilancia, a falta de funcionamiento del programa, y al impacto que ha tenido socioeconómico las medidas de cuarentena, ¿verdad? De manera tal que es algo que debemos clarificar. Hay una buena noticia, es que a partir de este año hay un financiamiento aprobado por el Fondo Global que entra al Venezuela y va a comenzar un programa intensivo de tratar de bajar la transmisión en estos focos calientes que ya les mencioné. Sin embargo, sigue siendo un problema en la etiqueta que tiene Venezuela como país a veces de ingreso medio, porque es urgente, o sea, no hay agendas prioritarias de financiamiento tanto para control como para investigación de la malaria en el país, y es urgente. Es algo que nosotros recientemente acabamos de publicar en una nota en Lancet. Finalmente, ya la otra infección importante, mientras la malaria tiende a disminuir en el mundo, el dengue tiende a aumentar. De hecho, es la infección por vectores de más rápida expansión actualmente. Fíjense, esta es una reciente publicación de proyección. El modelo proyecta alrededor de 400 millones de casos y 40.000 muertes por año.
En todo el mundo y Sudamérica la transmisión se ha propagado principalmente por el aumento progresivo de la distribución de estas dos especies, Anopheles, perdón, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Ese es el problema de trabajar en varias enfermedades. Los cambios los cambios en la abundancia de estas dos especies, su propagación. En este caso, fíjense, este modelo proyecta que Venezuela está dentro de uno de los países con la mayor fuerza de infección de dengue en el continente, al igual que Brasil y Colombia, ¿no? Igualmente, acá también proyecta mayor tasa de transmisión, Venezuela, como aquí lo ven, los colores más calientes, y de hecho la incidencia global y en las Américas ha incrementado significativamente en los últimos años de dengue en los últimos años. De hecho, había un pico, en 2019 se presentó el mayor número de casos de dengue que se conozca en la historia en las Américas, algo que ligeramente disminuyó en el 2020, pero fíjense, se siguió manteniendo los altos niveles de casuística de dengue en la región. En Venezuela, para hasta el 2016, que fue que pudimos analizar la data por lo ya consabida falta de información, advertimos sobre la mayor frecuencia y magnitud que observábamos en los picos de dengue y en la tendencia positiva al aumento de los casos de dengue en Venezuela. Igualmente, en este mapa caliente, lo que ustedes pueden ver, o sea, hacia más cálidos, los colores más cálidos, en todos los estados, o sea, desde el 91 hasta el 2016, fíjense cómo la presencia del dengue ha sido cada vez más frecuente en todos los estados, o sea, una mayor propagación. Ya es difícil hablar de dengue urbano, actualmente desconocemos cuál es el estatus actual de Aedes aegypti, Aedes albopictus en Venezuela, principalmente desde el 2015, cuando desaparecieron los boletines epidemiológicos. Recordar que el dengue es hiperendémico en Venezuela, ya que tenemos la circulación de los 4 serotipos desde el año 2000, nada sabemos sobre esto a partir del 2014. En las últimas estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, la casuística de dengue para el 2018, 2019, y fíjense, miren esta caída en el 2020. Menos dengue, o sea, no sabemos, pero me temo que es falta de vigilancia, falta de diagnóstico, un subregistro significativo de esta enfermedad en el país, sobre todo a partir de la entrada de chikungunya y Zika en Venezuela. De hecho, nosotros para la epidemia de chikungunya determinamos la alta transmisibilidad que hubo de esta infección, por ejemplo, en la región del norte, y ya para ese momento estimamos una alta tasa de transmisión que la vimos muy asociada con la alta concentración de mosquitos. En este caso, este es un estudio en la región de Valencia. Precisamente la dinámica espacial que mostró el virus de chikungunya en esta ciudad nos hizo inferir que las concentraciones del vector eran altísimas, como ya de hecho los índices aédicos del año 2015, del último boletín que pudimos rescatar de epidemiología, hablaban de índices aédicos que estaban por encima de los umbrales permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Hemos trabajado en el campus de la UCB tratando de monitorear la presencia tanto de Aegypti como de Albopictus, que fue una especie que entró en el 2009, por primera vez reportado por nuestro laboratorio también, y que no sabemos cuánto se ha extendido por todo el país, pero de hecho en este estudio piloto que hicimos, las concentraciones son más o menos altas, y actualmente estamos a punto de lanzar una iniciativa liderada por la Incubadora Venezolana de la Ciencia y nuestra red de investigación sobre el uso de la ciencia ciudadana para la vigilancia epidemiológica entomológica. Los invitamos a participar apenas al aire. Finalmente, la pandemia esperemos que pase o por lo menos disminuya su impacto en nuestras vidas y comencemos a pensar entonces
¿Cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia en los otros programas de estas enfermedades y cómo vamos a poder lidiar con estos programas de ahora en adelante, con la presencia de este virus, quizás como también en nivel endémico, pero de hecho es uno de los nuevos desafíos que presentan estos programas de control y eliminación en el mundo. Para finalizar, bueno, todo el trabajo que he presentado, obviamente es producto del trabajo de grupo, con investigadores, técnicos y estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente. Igualmente, siempre hablar de malaria, bueno, genera algo de indignación para todos nosotros, de ser un país donde evidentemente un trabajo mancomunado, la modernidad llevó simplemente, junto con medidas sanitarias, educación, progreso desde el punto de vista económico, prácticamente a eliminar la malaria de grandes extensiones del país, y hoy en día ver lo que sucede simplemente cómo todo está relacionado, lamentablemente, cómo factores políticos se relacionan con factores económicos, productivos, y simplemente las personas solo consiguen en la ilegalidad una manera de subsistencia que lamentablemente lleva daños ecológicos, humanos, sociales e irreversibles, porque lamentablemente esas personas buscan fortuna en esas zonas, pero traen enfermedad y difunden enfermedad en todo el país. Y bueno, es momento de las preguntas. Los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer por el chat. Y había una pregunta en general para la doctora Flor Pujol, que quizás si pudiera de algún modo delimitar cuál es el rol de las pruebas moleculares dentro del diagnóstico de COVID-19, tomando en consideración que en COVID-19 parte de lo que hay que aprender es que no todo es igual en el tiempo. No, las manifestaciones clínicas no son iguales en el tiempo, los tratamientos no son iguales en el tiempo, y el diagnóstico o las pruebas diagnósticas no se usan igual en el tiempo. Entonces, si pudiera profundizar en ese aspecto, sobre todo cómo diagnosticar COVID-19 y cómo utilizar adecuadamente una plataforma de diagnóstico por pruebas moleculares. Sí, gracias, Manuel. Y antes de decir eso, quiero disculparme por dos cosas. Primero, por no haber agradecido a OS Telemedicina por esta oportunidad. Agradecí la presentación, pero bueno, muy honrada siempre de participar. Y segundo, olvidé un estudio clínico, y lo voy a ensartar con la parte de diagnóstico, que es la fase 3 que se está llevando a cabo en Venezuela de la vacuna de Sputnik con el Instituto de Inmunología y coordinado por el doctor Alexis García, ¿no? Donde probablemente los venezolanos también van a poder aportar algo desde el punto de vista de evaluación, pues, de esta inmunidad. Las pruebas moleculares son el estándar de oro, pero sabemos que la PCR decae y pueden, como estuve viendo en la discusión del chat, pueden decaer y dar una negatividad en pacientes que todavía conservan mucha sintomatología. Y si esas muestras no fueron tomadas a tiempo, aparecerían como unos falsos negativos porque la PCR decayó. Entonces, siempre es importante apoyarse en la clínica, y ahí la IgM, en particular la IgM, podría jugar un papel para confirmar de que una infección que ya está pasando, pero que todavía está dejando secuelas de tipo inflamatorio. Recordemos, por ejemplo, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Ese síndrome se manifiesta prácticamente cuando ya el niño ha eliminado el virus. Entonces, siempre es importante conocer bien las clínicas para poder entonces descartar esos eventuales falsos negativos. Y con respecto a las vacunas, pues las pocas personas que están vacunadas en Venezuela, pero se va a poder evaluar un poco a través de todos estos sistemas que se están desarrollando, cuán inmunogénicas al menos han sido estas vacunas, y también evaluar un poco el potencial de neutralización inducido por estas vacunas, en particular en el contexto de variantes. No sé si me extendí un poco más, pero creo que era importante englobar el diagnóstico. No, el tiempo es de ustedes. Más bien nosotros estamos agradecidos que ustedes estén aquí, nos estén enseñando tanto y mostrando que en Venezuela no todo es malo. Hay muchas cosas muy buenas, como ustedes dos que están haciendo tanta investigación, y otros venezolanos en Venezuela y en el mundo que están haciendo tanta investigación.
Y doctora María Eugenia, yo tenía una pregunta con respecto a lo llamativo, no solo de que dengue aparentemente no fue importante cuando en Brasil vimos en el 2019, en Centroamérica, que hubo un repunte de casos muy importante, y lo mismo pasó con fiebre amarilla, entendiendo que ambos son flavivirus y antes tuvimos una epidemia bien importante de Zika, y ha habido artículos al respecto, incluso una revisión el año pasado de Fronteras de Inmunología sobre la reactividad cruzada desde el punto de vista de las infecciones de flavivirus, generando una inmunidad no solo desde el punto de vista de anticuerpos, sino también celular. Entonces, una especulación en general, ¿será que tuvimos tanto Zika que realmente eso nos ha protegido contra fiebre amarilla y dengue, a pesar que no se ha vacunado adecuadamente contra fiebre amarilla y nos preocupaba que así como sarampión y difteria se desarrollaron en Venezuela lamentablemente por culpa de ese foco de minería ilegal y que ha diseminado múltiples males en Venezuela, oye, ¿por qué fiebre amarilla no llegó aquí y por qué quizás dengue no ha sido tan importante como ha sido anteriormente? Por eso, por la reactividad cruzada. Sí, bueno, ojo, no soy inmunóloga, quizás aquí mis colegas Jesús, Flor y el doctor Esparza me pueden ayudar con esto, pero es cierto, eso ocurrió y se vio en Brasil, se vio, por ejemplo, el país que más dengue y Zika y chikungunya tuvo, hubo una caída en el año 2016, 2017 y algo el 2018, pero precisamente en el 2019 hubo más bien como un rebote, que es lo que tú mencionas, que también lo vimos en Colombia. Esa caída del 2016-17, producto de Zika, ocurrió en todos los países. Pero nosotros, el problema es que esa caída la vimos del 2015, desde que desaparecieron los boletines. Es decir, aquí nadie recuerda que el punto crucial de desaparición de data epidemiológica comienza con chikungunya y Zika. Recuerden la persecución que hubo, etcétera. O sea, a partir de allí se interrumpieron todos los boletines en 2016. Yo creo que ha bajado muchísimo la vigilancia, hay muchísimo subregistro en el caso de dengue. Me consta que, digamos que se están haciendo esfuerzos actualmente, un poco liderados por la OPS, empujados por la OPS, para que haya más reporte. Pero, por ejemplo, bueno, tú lo debes saber como médico, ese requerimiento que tenía el país del reporte obligatorio de dengue de todas las clínicas y hospitales, eso ahorita actualmente no se está exigiendo, aparentemente. Entonces ha bajado muchísimo, ¿no? Con respecto al fiebre amarilla, yo no te diría eso. Ya hubo un brote el año pasado, un caso, que se conozca, un caso, y yo tengo información que ha habido casos en el Bolívar, pero bueno, ya sabes, ¿no? Pero a eso me refería, claro, yo no pude hablar de las otras arbovirosis, lamentablemente, por el tiempo, pero eso me refería con reemergencia, porque hay otras cosas por allí que pueden venir, como Mayaro, que es lo que se teme, Oropuche, Mayaro, y fiebre amarilla se teme que pueda haber un repunte en la región, y bueno, como sabes, hubo un brote muy importante de fiebre amarilla en Brasil, pero interesante porque no fue una fiebre amarilla, no fue una epizootia, sino ocurrió en el borde allí con especies zoóticas, bueno, un brote muy interesante, pero acá, quién sabe, ¿no? Desconocemos lo que está pasando allá abajo en la minería, y tú tienes razón, la minería de hecho tiene impacto sobre otras enfermedades, y es algo por explorar. La zoonosis que puedan estar emergiendo de la deforestación tan grande e intensa que se está dando en el sur de Venezuela, y de la entrada precisamente del minero a esas zonas boscosas, ¿no? Sí. No, incluso no solo en ese aspecto, sino la esclavitud desde el punto de vista humano, no solo son zoonosis, sino también tuberculosis, VIH, Sí, sí, claro. hepatitis B, hepatitis C, sífilis, un montón de Sí. epidemias que se han desarrollado a través de ese foco y que uno viera muy sencillo de controlar. Simplemente si volvemos a una productividad multidisciplinaria en el país y la ilegalidad deja de ser relevante, y no solo prohibiéndola en sí, porque hay que prohibirla y atacarla, muchos de los problemas en Venezuela mejorarían, ¿no? Claro.
Igual, doctor Esparza, el doctor Esparza siempre nos acompaña con gusto. Si tiene comentarios o si tiene preguntas, usted siempre más que bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Manuel. A pesar de que mis orígenes como virólogo comenzaron con los arbovirus, con la encefalitis equina venezolana, desgraciadamente no puedo añadir mucho a lo que María Eugenia acaba de decir. Pero el control de la fiebre amarilla es problemático porque hay un ciclo zoótico. El virus se mantiene entre monos con otros diferentes vectores y básicamente el control es el vacunar a las personas que están en contacto con ese ciclo selvático. Muy difícil. Bueno, no se pueden acordar, pero han leído que los intentos de erradicar la fiebre amarilla fracasaron cuando la comunidad científica, por los años 30 o 40, se dieron cuenta del ciclo selvático de fiebre amarilla. Con respecto a la reactividad cruzada con otros flavivirus, bueno, todavía hay mucha discusión entre los científicos. Hay algunos que piensan que es posible que haya una inmunidad protectora cruzada, mientras que hay algunos que piensan que al contrario, puede haber un enhancement, un aumento de la infectividad si la persona ha sido previamente infectada con un flavivirus luego con otro. Entonces yo realmente no podría dar una opinión autoritativa sobre esto. Lo que sí quería decir que me encantaron las dos presentaciones de hoy porque demuestran lo que es un investigador de verdad en tiempos difíciles, que tienen que seguir haciendo investigación con resiliencia, con inteligencia y sobre todo con compromiso con la ciencia y con el país. La investigación se hace no solamente para aportar conocimientos a lo que yo llamo el tesoro universal de conocimientos, sino para ayudar a la solución de problemas en Venezuela. Cuando yo estaba en el IBIC, me acuerdo mucho una vez que el doctor Marcel Rochi, que fue el director del IBIC, nos decía que la buena investigación no requiere necesariamente de equipos muy costosos, requiere de una mente brillante, de una persona que puede identificar cuál es la pregunta importante que puede resolverse con los instrumentos, con los mecanismos, con las facilidades que tienen en el momento. Y hemos visto que tanto Flor como María Eugenia nos han demostrado que es posible seguir haciendo ciencia de calidad en Venezuela. Una pregunta quizás para los dos, para María Eugenia y también para Flor, es que la investigación no solamente se hace un poco para satisfacer la curiosidad innata que tenemos los humanos de conocer. Eso es importante, pero en un país como Venezuela, la investigación se hace también para resolver problemas, investigación para la acción. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta influencia tiene sus hallazgos en las dos diferentes áreas sobre las políticas que el Estado venezolano toma para la solución de los problemas que nos han discutido? Yo creo que la respuesta es nada, es ninguna, pero quisiera oír un poco más sobre eso. No, yo sí tengo una respuesta. Gracias por esa pregunta, doctor Esparza. Bueno, fíjense que yo tengo una de las satisfacciones más grandes. Yo empecé trabajando con oncocercosis. Yo me metí en este mundo de la entomología médica con los simúlidos. Y empecé a trabajar precisamente en el Amazonas. Y he visto, he sido testigo de la eliminación de una enfermedad, algo que le cuento a mis estudiantes, es decir, yo empezaba hablando de los programas de eliminación, pero yo he sido testigo de la eliminación de esta infección en Colombia, en Guatemala, en México, en Ecuador y aquí en Venezuela, en el norte. Hemos trabajado y hemos eliminado la enfermedad y nos queda un reducto muy pequeñito, aunque más importante en Brasil, y he visto también el progreso, sobre todo en el lado nuestro, que es mucho más desafiante, producto de ese esfuerzo constante y de dedicación que ha tenido sobre todo el personal de salud local del CAICET y del programa local allá en Amazonas. Pero lo que quería decirle es que muchos de los estudios que hice al inicio de mi investigación, que formaron parte de mi tesis doctoral, fueron básicos para tratar de entender precisamente del papel que podía tener la ivermectina
dependiendo de la especie vectora, porque a diferencia de África, nosotros tenemos en Latinoamérica una diversidad muy alta de vectores, y Amazonas es un ejemplo, tenemos 3 especies vectoras, pero con distinta eficiencia vectorial. Entonces, de acuerdo a la presencia de esa especie, la epidemiología es distinta y el impacto que va a tener la droga va a ser distinto, de manera que los criterios que se siguieron, no solamente acá en Venezuela, sino en la región, tuvieron que ver mucho con esos estudios que hicimos, bueno, mi colega María Gloria Bazaña y yo, al inicio. O sea que me siento contenta que esos lineamientos hayan sido seguidos no solamente por la región, sino por el programa local. Y bueno, he sido asesora de este programa local por todo el tiempo y siento que allí se me ha oído, ¿no? Pero ha sido por otra razón, creo yo. Lamentablemente en malaria he insistido más, también tengo al mismo tiempo trabajando paralelo en malariología. He formado a malariólogos porque he dado clase en el Instituto de Altos Estudios por muchos años, pero lamentablemente allí sobre todo en las últimas épocas, las voces no son muy bien oídas, ¿no? Allí sí he tenido mi frustración y es mi más grande frustración, pero sigo allí insistiendo y tengo confianza en que vamos a revertir eso que ocurre con la malaria en Venezuela, ¿no? Hay que seguir probando. En mi caso, quizás hablando de esta investigación reciente, ¿no? Yo diría que el tema de las variantes sí es un tema que ha sido tomado con preocupación, pues, y de alguna forma apoyado para poder llevarlo a cabo. Porque esto obviamente que no son estudios teóricos y que requieren entonces gastos para experimentación, pues. Entonces quizás las variantes podría ser un ejemplo de ello, pues. Sí, yo quiero hacer un comentario. Eso, en vez de producir preocupación en el investigador, debe producir, como dice María Eugenia, satisfacción, de que la investigación que uno hace la está haciendo en beneficio de nuestros conciudadanos. Yo creo que una actitud de desligarse de esto y decir yo no colaboro sería contraproducente para la ciencia y para nuestros compatriotas. Sí, gracias, José. Sí, bueno, la investigación, para los que somos clínicos, uno cuando tiene una sospecha de un problema, hace alguna mini investigación y tiene sus hipótesis y simplemente los complementarios, el interrogatorio, el examen físico, todo se une para buscar hacer un diagnóstico. Y hoy en día, en ese sentido, hay muchas preocupaciones con COVID-19, sobre todo en distintos aspectos diagnósticos, sobre, por ejemplo, la utilidad de los anticuerpos, o porque mucha gente pregunta, ¿y cómo yo sé qué variante tengo? Y es una pregunta muy relevante porque entendemos que hay 4 variantes de preocupación, pero una típica pregunta que son las más sencillas y a veces no hay respuesta, es que hay una variante peor que otras. Existe la variante que todos tememos mucho, o eventualmente esta variante que identificamos en la India, la B11617, es realmente tan importante y grave como para que genere problemas de manera relevante. Entonces, o la P1 que circuló aquí en Venezuela es la que más nos puede preocupar, o la B117 de Reino Unido, que tiene aparentemente mayor mortalidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Existe una variante que le tengamos más miedo a otras y en un futuro podrá venir variantes peores? Bueno, yo sinceramente creo que alrededor de la variante B11617, o sea, no hay que llamarlas por su país de origen, pero es difícil con esos números, ¿no? La que emergió en la India y está causando estragos en la India. Yo creo que ha habido mucha promoción de que es una doble mutante, una triple mutante. Yo lo digo en las charlas, la variante B117 que emergió en el Reino Unido tiene 23 mutaciones. Así que eso de doble y de triple, las variantes B1351 de Sudáfrica y la de B1281 de Brasil tienen también casi 20 mutaciones y tienen en particular 2 muy claves que son la N501 que comparten con Inglaterra y la famosa E484K, que es la que está causando
infección en personas que ya estaban infectadas, posibilidad de reinfección, posibilidad de evasión a la protección inducida por la vacuna, aunque en formas menores. Las mutaciones que tiene la variante que circula en la India, si ustedes recuerdan una diapo, tiene la L452R. Esa mutación no aparece en los modelos de predicción como de mayor afinidad, tanto como la N501Y. Y la E484Q, que es la homóloga de la E484K, es un poco menos resistente a la acción de anticuerpos neutralizantes. Es decir, pero obviamente que en el mundo de los coronavirus sabemos que lo que uno predice después resulta todo lo contrario. Pero yo no, a mí me llama la atención en un país donde tenemos un tal predominio de la P1, si va a poder entrar, sí va a poder entrar, pero diseminarse y desplazar a la P1. Yo sinceramente en este momento no lo creo. Esa pregunta se la he preguntado también a gente de la OPS. Yo diría que una de las más potentes es la B1351 de Sudáfrica, que es bastante similar a la P1, y que el cuento de mutar para el perro mordiéndose la cola, al parecer no va a ser así. El virus como que tiene un espacio finito de posibilidades de mutaciones y que ya básicamente ha explorado muchos de ellos. Así que, y la otra buena noticia que hemos compartido José Esparza y yo en otro foro, es que los individuos infectados con la B1351 de Sudáfrica desarrollan inmunidad contra variantes y no variantes. Entonces quizás el final de la historia sea producir un refuerzo con la versión 2.0 de la B1351, pues. Y como son plataformas basadas en biología molecular, la mayoría de estas plataformas es relativamente fácil hacerlo en un tiempo corto. Tenía una pregunta para la doctora María Eugenia Grillé. Las arbovirosis en general se ven, por ejemplo, con dengue, que tienen un elemento cíclico, por lo menos en nuestros países, ¿no? Y nosotros sabíamos que sí, que iba a llegar, que chikungunya iba a ser un problema. A veces uno no entiende por qué desde el punto de vista, vamos a decir, político, no entiende que muchas veces estos problemas infecciosos no son culpa de los gobiernos. Son cosas que irremediablemente van a ocurrir. Quizás el problema es cuando no tenemos las herramientas diagnósticas, o como pasó con chikungunya, que no se permite que se haga el diagnóstico abiertamente, o que tengamos la sospecha Mayaro. Jaime Torres fue el primero que dijo que tuvimos un caso Mayaro, pero nosotros clínicamente hemos sospechado más de uno de que hemos tenido casos de Mayaro aquí, no hemos tenido la manera de diagnosticarlo. Entonces, realmente los procesos infecciosos tipo arbovirosis, que tenemos estos vectores que son casi imposibles de erradicarlos, ¿es culpa de los gobiernos, de las políticas de salud pública, o realmente es algo inevitable que va a ocurrir cíclicamente? Bueno, wow. Fíjate que con las epidemias de Zika y chikungunya se habló mucho de eso, es decir, el impacto que tuvimos en las Américas fue impresionante, ¿no? Y en parte todo se debe a la deficiencia que tenemos con los programas de control de Aedes aegypti. Aedes aegypti, desde mi punto de vista, es el supervector, más que Anopheles gambiae. Es un vector, bueno, ponte a ver cuántos virus transmite y cuántos impactos ha tenido, y tiene una expansión. Todo el mundo habla de Albopictus, pendiente de Albopictus, y Aedes aegypti va sigilosamente aumentando su distribución espacial, pero hacia el sur. Increíble. Ya Argentina tiene epidemias fuertes de dengue y son causadas por Aedes aegypti. Y bueno, los programas de control de Aedes aegypti no han funcionado. Lamentablemente es un vector muy difícil porque tiene una ecología muy variable. Allí es donde entramos nosotros a tratar de entender. O sea, ya Aedes aegypti no es el del agua limpia ni el del agua empozada. O sea, ya está colonizando aguas residuales sucias,
varía, tiene plasticidad. Entonces, eso por un lado, o sea que yo creo sinceramente que hasta que no aparezca una vacuna, y ojalá que la covidización de la ciencia de las vacunas contribuya con ello, hasta que no aparezca una vacuna de dengue, yo no creo que vamos bueno, a incidir principalmente en los programas de dengue solo a través del control de vector, que es lo que actualmente hacemos. Entonces, allí fallamos todos los programas de salud pública en Sudamérica, ¿no? No hace falta una actualización de la vigilancia de Aedes aegypti. Yo acabo de trabajar un manual, es posible que lo tengamos pronto en el país, para el país, de actualización de nuevas estrategias de vigilancia, monitoreo y control de Aedes aegypti. Ya en otros países se está hablando de la técnica de Wolbachia, que es la que más interesante ha resultado en esto de los mosquitos modificados, pero en este caso biológicamente. Ya las pruebas de Yakarta y por allá han funcionado muy bien, y la prueba piloto de Colombia y Brasil va muy bien, o sea que se abren nuevas aproximaciones para combatir a Aedes aegypti. Sin embargo, bueno, creo que solo una vacuna podrá con el dengue. Cuando tú hablas de la ciclicidad, es cierto, pero, y nosotros hemos, por ejemplo, hemos determinado eso con dengue. Nosotros tenemos unos ciclos cada 3 años, bien particulares, asociados con el niño. Al igual que tenemos a la malaria cada 3 a 5 años, tenemos dengue cada 3 años. Y es lo que advertíamos, pero ¿qué pasa? La frecuencia del niño también ha cambiado por el cambio climático, y eso determina que quizás la frecuencia de los picos de estas arbovirosis van a aumentar. De hecho, el efecto del clima sobre el aumento de la transmisión de enfermedades infecciosas, donde mejor se ve, es con la arbovirosis, y por el impacto que están teniendo sobre la distribución de Aedes y del desarrollo del virus dentro del mosquito, por el aumento de las temperaturas. Pero si tú tienes una buena vigilancia, tú puedes precisamente tener un early warning system, ¿verdad? Que te permita tomar precauciones antes de los picos que tú sabes que naturalmente van a venir. Pero si no hay vigilancia, entonces ese es el problema. Y otro, recuerda que el dengue es y ya para terminar, es una infección también con características, los factores socioeconómicos son muy importantes, es decir, la falta de suministro de agua es, bueno, lo demostró mi tutor Roberto Barrera hace muchos años aquí en Venezuela, es el factor principal del aumento de dengue en todos los países nuestros. Y bueno, imagínate cómo eso ha aumentado, ¿no? O sea, cómo eso ha aumentado producto que la deficiencia cada vez es mayor, ¿no? Entonces, ahí rompes la estacionalidad de la enfermedad y simplemente tienes casi que enfermedad todo el año, porque el mosquito tiene disponibilidad de agua todo el año, ¿no? Entonces, el dengue es complejo, son factores sociopolíticos de los programas de salud, factores sociales de la pobreza. Yo recuerdo a mi maestro Escorza, es decir, si no hay pobreza, no hay enfermedades tropicales de las que tenemos. Eliminemos la pobreza y no tendremos malaria, dengue, todas ellas, leishmaniasis, chagas, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Excelente. Doctor Esparza, creo que quería decir algo de la vacuna del dengue, ¿no? No, en realidad quería hablar de Wolbachia, pero ya María Eugenia habló de Wolbachia. Sin embargo, la vacuna del dengue, sí, María Eugenia dice que no hay vacuna. Lo que pasa es que es muy difícil hacer una vacuna. Sí, una vacuna, sí, me imagino. Sí, hay una vacuna licenciada en varios países que es Dengvaxia. Es una vacuna, una vacuna recombinante que utiliza el virus, el backbone de la fiebre amarilla con los 4 serotipos. Y que, claro, el problema ha sido que solamente puede darse como personas que ya han sido infectadas, porque de lo contrario sensibiliza a las personas para infección. Y he participado en algunos grupos en que hemos discutido la situación. Claro, idealmente una vacuna debe dársele a las personas que nunca han visto la infección. Ese es el concepto de vacuna, para protegerlos. Es muy difícil para la comunidad de salud pública y para la gente aceptar el concepto que tú tienes que haber sido infectado ya para que la vacuna sea útil.
y complica demasiado la implementación de programas de vacunación. Hay estudios de costo-beneficio que se han hecho con el modelo de que primero hay que testear a las personas y aquellos que son positivos son entonces vacunados. Porque como María Eugenia y usted sabe muy bien, solamente es la reinfección la que puede resultar en un cuadro severo. Entonces los modelos que se han hecho indican que hay un costo-beneficio obvio, pero políticamente ha sido sumamente difícil implementar. Y yo pienso que la compañía que produjo Dentvaxia, yo no estoy seguro porque yo no hablo con ellos frecuentemente, pero quizás lo consideran como lo que decimos en inglés, un hot potato, una papa caliente que no quieren tocar. Pero yo creo que ese mismo problema que encontró Sanofi con Dentvaxia lo van a encontrar otros productores de vacunas, salvo que cambiamos completamente la plataforma con la cual se están diseñando estas vacunas. Pero es cuestión de esperar la experimentación. Hay un par de vacunas que están en fase 3 y que eventualmente tendremos los resultados. Oh, buenísimo. Yo estoy súper agradecido porque ustedes nos acompañen, porque nos den esperanza, porque simplemente permitan ver que en Venezuela hay un montón de cosas que son posibles, porque uno a veces ve las cosas todo en negativo, pero aquí vemos en construcción y unión una Universidad Central de Venezuela que a pesar de muchas sombras y mucha oscuridad hoy en día sigue alumbrando. Una Universidad Simón Bolívar, de donde vino la doctora Flor, que lamentablemente uno ve las fotos de cómo está hoy en día y la tristeza, pero todavía hay muchos venezolanos, hay instituciones, universidades, personas, organizaciones, sociedades científicas, la academia, todos buscando no permitir que nos sigamos hundiendo, no permitir que nos sigamos sembrando en medio de tanta sombra, tanta oscuridad, y cada foquito de eso en conjunto estamos brindando una luz y nos estamos uniendo y estamos haciendo una luz mucho más grande y con personas valiosas como el doctor Esparza de afuera y muchos que están afuera y que nos apoyan, nos acompañan, y es un honor tenerlos aquí presentes virtualmente. Las crisis vienen para transformar las cosas y esto ha generado muchas oportunidades. El tener este evento es tremenda oportunidad y yo sí quisiera que para cerrar ustedes dieran unas palabras de cierre y finalmente el doctor Héctor Arrechedera cerrara todo el evento de hoy en día, la teleclínica, y con él estamos súper agradecidos, todo el equipo, el profesor Luis Jacinto Fernández y todos los que permiten y hacen posible Jesús, la doctora María Dolores Fariña, todos los que hacen posible que estos eventos se den, y simplemente juntos, por supuesto que seremos más productivos, seremos mejores, y en eso estamos, ¿no? Gracias, doctoras, y para que ustedes hablen y den sus palabras de cierre. Bueno, para mí muy grato participar en estas actividades que son inmejorables y que han sido extremadamente útiles para toda la comunidad médica, científica, epidemiólogos. Realmente cada una de estas actividades nos ha aportado muchísima información y para mí un honor haber sido invitada a esta actividad. Sí, bueno, igualmente agradecer a Manuel y a la Sociedad Venezolana de Infectología. Sobre eso último, Manuel, sí, yo creo que la clave, yo le digo a mis estudiantes dos cosas a propósito del comentario que hizo el doctor Esparza. Recuerdo, de hecho ahorita estamos discutiendo los programas de nuestros posgrados, qué hacer, ¿no? Yo siempre suelo decirlo a mis estudiantes que las preguntas en ciencia son una sola, no importa el bicho o en el caso, porque acuérdate que yo soy bióloga y trabajo en ecología, no importa el bicho y el ambiente, ¿no? Entonces la pregunta ecológica siempre sigue siendo la misma. Y si tú se la puedes hacer a la hormiga de la Facultad de Ciencia o del campus de la UCB, esa misma pregunta va a valer. O sea, tenemos que tratar de ser más innovadores para hacer ciencia en un contexto como el nuestro. Lo otro, ahorita hay muchas alternativas para hacer ciencia con muchos modelos que digamos que no requieren mucha inversión en ciertas áreas, ¿no? Por otro lado, las redes de investigación son vitales. Precisamente el COVID desde el año pasado ha demostrado cuán importante es eso. Bueno, eso es lo que tenemos que fortalecer en Venezuela, tú lo has dicho. Tenemos miles de investigadores venezolanos en el mundo
pero también muchos colegas que quieren aportar a los investigadores en Venezuela. Y la idea es hacer redes de investigación que nos permitan sobrellevar estos malos tiempos y seguir haciendo y aportando al país. Eso es clave en este momento y ha sido la clave de mi trabajo desde el 2016 en adelante. Así que eso es lo que hay que unirse para hacer cosas, no dejar de quejarse y ser más propositivo y bueno, eso, y seguir adelante. Eso es lo que yo dejo como mensaje. Claro, yo sí me quejo, yo me sigo quejando, pero igual me... A ver, bueno, quizás yo para cerrar, como se acostumbra, en realidad es un placer, digamos, compartir con, con dos de nuestras investigadoras más excelsas en el área. No porque sean queridas amigas mías, sino que porque son realmente el tipo de personas que uno quisiera clonar y llenar el país de gente como ella. A María Eugenia tenemos una vida compartiendo juntos desde la Facultad de Ciencias y a Flor Pujol, obviamente, digamos, es una de nuestras rockstar en el trabajo en SOS Telemedicina. Lo digo así porque, bueno, porque hace año y medio cuando se decretó la pandemia, Flor estaba grabando en ese momento uno de los videos que, digamos, que ha tenido mayor número de vistas. Hoy en día ese video es un clásico, pues diría yo, tiene cerca de 750.000 vistas en el canal nuestro de YouTube. Y esos son vistas que están a nivel de Latinoamérica, o sea, ese es como dice uno, producto de exportación, ¿no? Y son nuestros investigadores, así como el doctor Esparza desde Washington, así como muchos tantos otros que han tenido que salir de Venezuela a dar, digamos, cosas que nosotros ya quisiéramos que hubieran tenido un terreno fértil para darlo aquí en Venezuela, en el país, y no que hayamos estado en esta situación tan lamentable que estamos. Pero no es hora de quejarnos, como dice María Eugenia, es hora de, digamos, de seguir trabajando, de seguir perseverando, de seguir soñando, de seguir como Manuel Figuera tanto nos enseña, de seguir con mucho optimismo trabajando por este país que se lo merece. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos una sola convicción de que, como decía, el mal no va a durar para siempre en Venezuela y tenemos que estar preparados para el día que esto cambie, nos encuentre de pie con una universidad, digamos, viva, con un IBIC que tengamos que rescatar, recuperar, con un país que tengamos que reformar. Y ustedes son el ejemplo de las fortalezas que vamos a tener y vamos a contar con todos aquellos que están también desde afuera y que cada día que se levantan desde fuera de Venezuela están soñando con su país, están soñando con qué hacer, con cómo aportar, y los vamos a necesitar, porque vamos a necesitar formar muchísimos profesionales de la salud, muchísimo personal de investigación, y los vamos a necesitar desde donde quiera que estén, sé que van a estar dispuestos a hacer, así como se está dando. Yo les voy a pedir un lapso para decirles que el próximo viernes 4 de junio, va a estar el doctor Jesús Velázquez coordinando otra teleclínica que tiene que ver con un tema que a todos nos duele también por la situación que estamos viviendo en el país, y tiene que ver con la desnutrición aguda, con la desnutrición moderada, con esos cuadros que estamos viendo en nuestros hospitales en el interior del país, que antes no se veían, que era esa desnutrición grave, ¿no? Como se está dando en estos casos. Y le vamos a dar la voz desde la teleclínica, se la va a dar el doctor Jesús Velázquez, a la doctora Carolina Doteiza, a la doctora Ana Canelón, a la doctora Luz Peraza y al doctor Max Didaza, que van a estar, que es otra voz bien interesante, que son las voces del interior de Venezuela. La doctora Carolina Doteiza dirige una ONG que se llama Mills and Hope,
y ella va a estar hablando sobre la evaluación antropométrica de nuestros niños en los casos de desnutrición. La doctora Ana Canelón, quien dirige la ONG Save the Children, va a estar hablándonos desde el estado Anzoátegui, y la doctora Luz Peraza y el doctor Masdidas va a estar hablándonos desde el estado Lara, desde otra ONG que se llama PAMANI, que es Madres y Padres para los Niños. Ese es otro tema que nosotros tenemos que tener siempre sobre la mesa en estos momentos en Venezuela. Y es la desnutrición de nuestros niños, y ese es el tema que vamos a estar conversando el próximo viernes 4 de junio. Una vez más, decirle que, bueno, que desde la Facultad de Medicina, que desde la Universidad Central de Venezuela, seguimos dando estas plataformas para que el conocimiento y para hacer una ventana para que este conocimiento llegue, y ojalá los que están dirigiendo las políticas de salud nos estén siguiendo, y ojalá les lleguen las opiniones estas de los expertos para que tomen las decisiones correctas y no nos hagan seguir sufriendo en nuestro país. Muchísimas gracias desde la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.